Bueno, así como ya hablamos de la sintaxis de los lenguajes de programación, en general vamos a hablar de la semántica de los lenguajes de programación. La semántica es la que dice qué hace un programa, lo que yo escribí. O sea, puede que la sintaxis esté bien, pero qué hace eso es lo que dice la semántica. ¿Qué hace el programa cuando se ejecuta? Una semántica debe ser simple para poder entenderla fácilmente y debe permitir razonar sobre el programa. Razonar significa que el programa sea correcto o no, cuánto se va a demorar funcionando, cuánta memoria va a usar, etc. Si no, la semántica se vuelve como difícil de usar o se vuelve para cosas muy teóricas. La pregunta es, ¿uno puede lograr una semántica sencilla para un lenguaje de programación práctico? Esa es la pregunta. Y entonces la respuesta en este curso es sí, a través de un enfoque que se llama el enfoque del lenguaje núcleo. O sea, un lenguaje como Java o un lenguaje como Python, usted se pone a mirar su sintaxis y esos son páginas y páginas de sintaxis y usted dice, bueno, y ahora la semántica pues serán páginas y páginas también. Entonces, entender un lenguaje práctico por todas sus instrucciones es muy complicado. Pero entenderlo por las instrucciones nucleares, llamémoslo así, es mucho más sencillo. Y casi todos los lenguajes escriben sus compiladores sobre un subconjunto de lenguaje que es lo que se llama el lenguaje núcleo. ¿En qué consiste el enfoque del lenguaje núcleo entonces? En que todas las construcciones del lenguaje se definen en términos de traducciones a un lenguaje básico conocido como el lenguaje núcleo. Es decir, yo puedo tener miles de instrucciones, pero todas se describen en función de unas poquitas, que se llaman el lenguaje núcleo. Un lenguaje núcleo tiene en general dos partes. La definición de su lenguaje núcleo y de las estructuras de datos que él manipula, y un esquema de traducción de todo el lenguaje práctico al lenguaje núcleo. Y hay dos clases de traducciones, unas que son las abstracciones lingüísticas y otras que se llaman el azúcar sintáctico, que ahorita más adelante vamos a hacer la distinción entre esas dos. Con el enfoque del lenguaje núcleo, entonces, uno escribe su programa en un lenguaje práctico, donde ese lenguaje práctico le provee unas abstracciones muy útiles y le permite escribir en poquitas líneas una cosa que va a hacer muchas cosas. Luego, entonces, ese lenguaje práctico se traduce, ¿sí?, a un lenguaje núcleo. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje práctico uno va a poder escribir cosas como la función elevada al cuadrado, no sé qué. Y luego, en el lenguaje núcleo, eso resulta traducido en una cosa fundamental, en la que hay un conjunto minimal de conceptos intuitivos, en la que el programador es muy fácil de entender y razonar con ese conjunto de conceptos, y para la cual está definido por una semántica. Esa semántica puede ser una semántica operacional, axiomática o notacional. Ya vamos a ver varios tipos de semánticas que se pueden usar, pero esa es la idea del enfoque del lenguaje núcleo. Para describir la semántica de esas poquitas instrucciones hay cuatro enfoques. Uno que se llama una semántica axiomática, ¿cierto?, en el cual la semántica de una declaración es una relación entre el estado antes de ejecutar la declaración y el estado después de ejecutar la declaración. Pero esto funciona muy bien en modelos con estado, pero en modelos que no tienen estado pues no sirve mucho. O una semántica denotacional, ¿cierto?, en la cual, ¿qué es una declaración? Es una función sobre un dominio abstracto. Esta funciona muy bien para modelos declarativos, pero es complicado cuando se aplica a lenguajes concurrentes. Una tercera semántica es la semántica lógica, en la que la declaración es un modelo de una teoría lógica. Y funciona muy bien para modelos de computación declarativa y relacional, pero no para los modelos con estado. Y la cuarta es una semántica operacional. Una semántica operacional que lo que dice es cada declaración, cómo se ejecuta o qué efectos tiene sobre la máquina en la que ella se ejecuta, ¿cierto? Y funciona bien en todos los modelos. De hecho, normalmente casi todos los lenguajes de programación prácticos se describen de forma operacional. Y el lenguaje núcleo va a caer en esta categoría. Nuestro lenguaje núcleo se describirá de forma operativa sobre una máquina abstracta. Y esa es la semántica que vamos a usar en este curso.